Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Gegenpressing. Es para mí un placer estar con todos vosotros otra vez más. Hoy os quiero hablar sobre el Sevilla de Mendilibar, sobre su contrato, sobre su estilo de fútbol, cómo juega, qué ha cambiado en este Sevilla en la víspera de un derbi que será mañana por la noche contra el Betis a las 9 de la noche, que la verdad promete ser apasionante, pero yo quiero centrar este episodio en el Sevilla, en la parte blanca de la ciudad y en particular en Mendilibar. Este que tenéis en pantalla es el 11 más o menos de cabecera que ha tenido Mendilibar desde que llegó al Sevilla. Es el compuesto por Dimitrovic en portería, Acuña, Badé, Gudeli y Navas en defensa, Rakitic y Fernando en el medio, Lamela, Bryan Gil y Ocampos en la triple media punta y En-Nesyri en ese 4-2-3-1. ¿Cuál es el asunto? Bueno, yo creo que el Sevilla tiene plantilla para competir bien en varias competiciones y Mendilibar, que es un gran entrenador, a pesar de lo que dice la prensa, de lo que siempre se ha tratado de hacer pasar como un técnico prácticamente defensivo, vetusto, un dinosaurio del fútbol. Yo creo que ha sabido demostrar que no hay tanta diferencia en muchos casos entre los grandes entrenadores y los grandes nombres y aquellos que sacan adelante equipos de primera división con mucho mérito y con mucho trabajo, como es el caso de Mendilibar. Y lo cierto es que para mí este no es un asunto solo de táctica, pero también es un asunto de táctica. Lo primero que hizo Mendilibar fue acabar con esa defensa de 5 de Sampaoli, con esa capacidad que tenía Sampaoli para complicar mucho la salida de balón, para abrir mucho sus laterales, hacer que Fernando volviera mucho a esta zona donde yo creo que no interesa a Fernando. Fernando lateralizado es bastante más de lo que lo es justo actuando en el medio. Y luego trató de construir confianza, que es lo primero que tiene que tener un entrenador y una plantilla, ¿verdad? Se da la circunstancia de que Mendilibar coincidió en el Eibar con Marko Dimitrovic, coincidió en el Eibar con Bryan Gil y coincidió en el Eibar con otro de los integrantes del Sevilla, que es Joan Jordan, que fue titular en su primer partido. Entonces, con esa columna vertebral de jugadores que ya le conocían a él y que él ya los conocía, además sumado a todas las lesiones que tiene el Sevilla, porque creo que Rakitic no pudo jugar varios partidos, porque Marcao prácticamente no ha tenido minutos en esta temporada, no al nivel de lo que se esperaba, bueno, pues el equipo arrancó y comenzó a ganar. ¿Cuál ha sido desde la táctica el principal aporte que ha dado Mendilibar a este Sevilla? Bueno, jugar a algo que nos convenga. Si hay algo que tiene el Sevilla, como es un equipo de la parte alta de la tabla que estaba destinado a pelear por meterse en Champions, son en primer lugar jugadores de mucha calidad, lanzadores de gran pie, como por ejemplo es Rakitic, como por ejemplo es Navas, como por ejemplo es Acuña, los centros de Bryan Gil, Lamela, ¿verdad? Oliver Torres, también lo tenemos por aquí, bueno, Isco ya no estaba, pero era un jugador también de ese nivel, el Papu en su mejor versión, o sea, son jugadores de muchísimo nivel y luego además tiene también grandes receptores de esos balones, como son en primer lugar En-Nesyri y también Rafa Mir, que no está teniendo su mejor temporada, pero bueno, son alternativas que tiene el técnico vasco en punta. Por lo tanto, si tienes jugadores altos, que van bien de cabeza, que juegan muy bien de espaldas, ¿por qué te vas a complicar en la salida de balón con un equipo que no tiene confianza para ello? Que esa es la clave. Cuando tratas de construir el desarrollo de un equipo, los jugadores tienen que confiar en ti y en ese modelo, o si no, no lo van a interpretar bien. Por eso, pasando a las fichas y sacando a Joan Jordan de la alineación, vamos a apostar en este caso por En-Nesyri, porque es un jugador más completo que Rafa Mir, ¿no? En-Nesyri te puede atacar el espacio, pero también te puede venir a recibir en corto, jugar de espaldas, va muy bien de cabeza. Entonces, eso yo creo que es muy interesante. ¿Qué es lo que hace el Sevilla de Mendilibar? Bueno, cuando lateraliza, es decir, cuando el juego discurre por una banda, vamos a sacar aquí rápidamente a un equipo contrario, cuando el juego discurre por una banda y es capaz de atraer a sus rivales, más o menos en una posición aproximada
de esta altura para que coincidan todos, lo que hace es rápidamente, desde Navas en este caso, desde Acuña en el otro, incluso desde los centrales en varias jugadas, si ve que el equipo contrario lo presiona de manera acertada, no se complica en demasía, y esto es inteligente. Lo que hace es básicamente buscar este balón, ¿verdad?, directo sobre este jugador que te puede jugar de espaldas, que es el Nesiri, ¿no? Entonces, ya la pelota la hemos trasladado a este área, que es un área muy peligrosa, es el área donde al Sevilla verdaderamente le interesa jugar, estos 3 cuartos de campo aproximadamente. ¿Por qué? Porque sabe que Nesiri o la va a cabecear o la va a dejar, y aquí va a aparecer Lamela, aquí va a aparecer Ocampos, por aquí está Rakitic, Fernando guardando las espaldas, Bryan Gil atacando el espacio, y ese es el punto, es la situación que más le conviene al Sevilla. No que la pelota ronde por aquí entre Badé, entre Gudeli, que son buenos jugadores, pero tampoco son Beckenbauer con la pelota en los pies y más en fase de salida, ¿no? Además, Marko Dimitrovic también insiste mucho con ese tipo de lanzamientos. Insisto, no es la constante, es una más del repertorio. El Sevilla es perfectamente capaz de salir jugando, de construir, de atraer la presión y buscar el espacio. Eso es perfectamente posible, pero sobre todo pivota en cuanto a Rakitic, que es un jugador que te puede poner este balón, que te puede poner a jugar a Bryan Gil, a Ocampos sobre el otro sector, y trata de embotellar al rival con esto. Entonces, cuando está en el punto en el que es capaz de trasladar la pelota a estos 3 cuartos de campo, es cuando verdaderamente empieza el fútbol de Mendilibar. Y es muy difícil parar a este Sevilla cuando se dan esas condiciones. Y yo creo que es algo que explica lo que ha pasado con el Manchester United y lo que ha pasado con la Juventus, pero también lo que ha pasado con todos los otros equipos. Luego iremos a los datos y analizaremos. Pero para mí, lo más destacable es que el Sevilla de Sampaoli y el Sevilla de Lopetegui en el inicio de temporada, además de la mentalidad, que ahora también vamos a hablar de ella, tenían un debe importante, tenían un asunto complicado, y era que eran previsibles. Tú sabías lo que iba a hacer el Sevilla una y otra y otra y otra vez, y cada vez que el Sevilla fallaba mermaba su confianza y más se venía arriba la de los rivales. Ahora el Sevilla te mete aquí, te pone a En-Nesyri en mitad de los centrales, te hace recular, porque tiene jugadores de primer nivel para lo que es la Liga Española, por supuesto, y te lleva a un escenario donde verdaderamente es el que a ellos le conviene, ¿no? Y entonces aquí los Ocampo, los Bryan Gil tienen ya otro escenario. Vamos a poner a Mendilibar por aquí para no quitarlo mucho, ¿verdad? Pero entonces tienes a Navas, que es verdad que ya no es aquel extremo velocísimo que supo ser en un tramo de su carrera. Tienes a Lamela partiendo de esa banda izquierda, juntándose mucho, pero sobre todo con esas entradas, ¿verdad? Sobre esa diagonal. Luego tienes a Fernando, tienes a Rakitic un poquito más suelto. Aquí están Badé y Gudeli guardando las posiciones. Y claro, ¿cuál es el asunto del Sevilla? ¿Cuál es, yo creo, ese elemento diferencial? Bueno, Acuña te puede aparecer por ahí perfectamente. Bryan Gil tiene este desplazamiento, pero también está incluyendo mucho que es este desmarque o esta conducción entre el intervalo que hay entre el lateral y el central. Ojo, no confundir con una diagonal como la que puede hacer, por ejemplo, un Vinicius, ¿verdad?, para venirse adentro y disparar, ya que Bryan Gil es zurdo. Lo que hace es que se viene aquí y aquí corrige la carrera, y entonces sigue teniendo el mismo perfil, y desde aquí puede sacar perfectamente un balón o incluso un remate al primer palo. Es un jugador que a mí me gusta mucho, y de esa manera no interfiere con el desarrollo ofensivo de Acuña, que al ser los dos zurdos esto podía pasar y no está pasando. Se están entendiendo bastante bien en ese sentido. Después, todo el fútbol pivota a través de Rakitic, insisto, que puede poner a jugar a cualquiera, todo pasa por él. En-Nesyri es un jugador que, insisto, te puede venir a recibir en corto y dejar ese espacio para que entre Lamela, para que entre Ocampos, o también te puede ir a buscar al espacio, arrastra un central, y de esa manera lo que hace, así simple y sencillo, es liberar ese espacio para que aparezca Lamela, perdón, que se me ha ido el círculo, ahí,
para que aparezca Lamela, para que aparezca, por ejemplo, las carreras de Gudeli, que cuando juega incluso de central es capaz de pisar mucho esta zona porque tiene un buen disparo, ¿verdad? Este es el Sevilla. Luego tienes a Ocampos, que desde esta banda, con Navas doblando, que es un poco lo mismo que ocurre por el otro sector, ¿verdad? Con Navas haciendo este movimiento, yo creo que Ocampos es dentro del Sevilla el jugador más impredecible, porque te puede venir por aquí al medio, te puede agarrar y también venir hacia acá y tratar de buscar esa profundidad. Es difícil parar a Ocampos y sobre todo parece ser con la camiseta del Sevilla, ¿no? Entonces, como vemos, no tenía el menor sentido que el Sevilla se estuviera complicando en la salida de balón cuando tampoco tenía los ingredientes necesarios para ello, si de esta manera puede acotar el asunto y puede instalarse en campo contrario, saltar cualquier tipo de presión y llevar el partido a donde le interesa, que yo creo que es lo que ha hecho Mendilibar, ¿no? O sea, construir un equipo desde la confianza con ajustes básicos y muy poquitos, es decir, vamos a empezar por lo básico y luego desde ahí vamos a construir y los resultados, la verdad que no se han hecho esperar. Ha activado, yo creo, de manera exitosa la mentalidad de sus jugadores y eso se ha traducido en un mejor funcionamiento colectivo del equipo. Y aquí tenemos los números, lo que sostiene al final todo esto, y es que Mendilibar lleva 12 partidos en el Sevilla, mañana será el 13º contra el Betis en el derbi, ha ganado 8, ha empatado 3 y ha perdido únicamente un partido que fue el del Girona. Es decir, tiene un 67% de victorias, mientras que Lopetegui y Sampaoli, los dos sumados, tenían un 34%. Pero encima de todo esto, veamos que Mendilibar agarró a un Sevilla en peligro de descenso. Esto también lo tenemos que señalar. Nosotros en el podcast La locura de Bielsa, a mitad de temporada fuimos entrevistando a un periodista, un representante de cada uno de los equipos de primera división para ver cómo estaba el patio y en Sevilla se hablaba de descenso. Se hablaba de vamos a tener cuidado, no nos vayamos a segunda división. Y ahora el Sevilla no habla de eso. El Sevilla habla de Europa, habla de a ver si podemos superar al Betis, habla de ver si puede ganar la Europa League y meterse en Champions. O sea, la película ha cambiado completamente. Insisto, 14º, 28 puntos en la jornada 26, ahora es 10º, tiene 47 y está en la final de la Europa League después de haberse cargado contra todo pronóstico al Manchester United y al Sevilla. Pero estos datos que son, yo creo, bastante evidentes, los tenemos que sostener y tenemos que empezar a señalar que hay, creo yo, un exceso de gusto en el fútbol por los nombres. Yo lo entiendo. Yo valoro perfectamente que para la afición del Sevilla, para la afición de cualquier club, no es lo mismo que te llegue tu presidente y te diga, bueno, vamos a firmar a Mendilibar, que vamos a firmar a, por ejemplo, Marcelo Gallardo, que está ahora libre, que vamos a firmar un técnico que, bueno, tenga más currículum, haya estado en clubes más grandes de los que ha estado Mendilibar y se supone venga a garantizar un rendimiento. Pero eso no es así. O sea, yo entiendo que evidentemente hay que despertar ilusión en la afición, que la directiva, que Pepe Castro, que Monchi se han quedado bastante señalados. Yo percibo un armisticio en Sevilla, percibo un clima en el que de momento no se va a pedir responsabilidades porque se ha podido salvar la papeleta y porque, bueno, yo creo que el Sevilla va a poder ganar la final de la Europa League en Roma. Haremos programas sobre ellos y hablaremos. Pero a pesar de que gane la Europa League, de que meta otro trofeo de esta competición, de que se vuelva a meter en Champions, me parece que no se puede dejar de señalar que esta temporada se han cometido varios errores. Y sí, uno de ellos, es decir, la temporada pasada la directiva no creía en Lopetegui y renovó a Lopetegui. No vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar muy mucho y vamos a ver qué traemos. Perfecto. Pero yo creo que Mendilibar ha demostrado una cosa que va más allá de los nombres, que va más allá del currículum. Cuando yo veo al Sevilla, cuando me siento, pongo la tele y veo jugar al Sevilla, yo veo jugar al Sevilla. Yo veo lo que siempre he visto, un equipo
muy difícil de derrotar, un equipo que si puede juega por bajo, sale jugando y lo hace de esa manera, pero si no también tiene el plan B, que es poner ese balón largo, que es buscar una segunda jugada, que es perfectamente válido. Un equipo que no da un balón por perdido, un equipo intenso, de pierna dura, donde es totalmente, yo creo, representativo de lo que pide la afición. Y eso, evidentemente, no vimos nada de eso con Sampaoli, que creo que tiene bastante más nombre en cuanto al mundo del fútbol de lo que lo tiene Mendilibar. No vimos nada de todo eso en los últimos tiempos de Lopetegui, y yo hacía bastante que no lo veía en el Sevilla de esta manera. Habrá quien me diga, bueno, pero la afición del Sevilla también quiere otro tipo de fútbol, y yo creo que Mendilibar lo puede hacer. O sea, Mendilibar tiene que simplificar todo para crear esa mentalidad, para poner a los jugadores cada uno donde tiene que jugar. Además, ha rotado mucho, tiene a todo el mundo metido, porque donde él es verdad que confió en Dimitrovic porque fue su portero en el Eibar y porque lo conocía perfectamente, luego le ha dado la Europa League a Bono y Bono ha respondido. Navas es una institución en el Sevilla, lo tienes que poner, y porque además es un gran jugador, pero luego te pones a Montiel cuando tienes que rotar a Navas y funciona. Entonces, si tienes un entrenador que ha llegado con toda la humildad del mundo a Sevilla, que lo han matado los medios de comunicación, porque es literalmente así, o sea, prácticamente como que le han tratado de que es alguien que, bueno, pasaba por aquí, tiene que aparcar el coche y luego ya vendrá uno que verdaderamente valga a dirigirlo la temporada que viene, ¿no? Y si tienes este entrenador, si tienes una plantilla que no sé muy bien qué pasará con el Sevilla, pero no creo que vaya a haber grandes fichajes para la temporada que viene. Si hay X salidas, pues habrá X llegadas, pero no creo honestamente que el Sevilla la temporada que viene vaya a tener una plantilla mejor que la que tiene esta. Y si ha tenido tres entrenadores, de los cuales dos, Lopetegui y Sampaoli, tienen bastante más nombre que Mendilibar, y ha sido Mendilibar el que ha conseguido sacarle un rendimiento excepcional a esta plantilla, me parece de justicia para con el entrenador reconocerlo y renovarlo. O sea, me parece que es algo que se tiene que hacer sí o sí, y es algo que ya se tendría que haber hecho. Y me explico. Mañana hay un derbi. Mañana el Sevilla juega contra el Betis y hay posibilidades de que gane, hay posibilidades de que empate y hay posibilidades de que pierda el partido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si Mendilibar pierde el derby, por ejemplo, y luego pierde la final de la Europa League, vamos a tener la sensación de que lo ha hecho mal en el Sevilla, de verdad, viniendo de donde venía el equipo. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser bastante justos, ¿no? Y luego, por terminar de señalar el tema de la plantilla que tiene el Sevilla, vamos a borrar todo por aquí para tratar de explicarlo mejor. Es que a mí me parece que la mala temporada que ha hecho el Sevilla, el mal rendimiento que ha venido dando con otros entrenadores, nos pone en una situación donde parece que es que el Sevilla es esto, ¿no? El Sevilla no tiene o qué mala planificación o qué mala plantilla, y sí, podremos hablar de los fichajes, podremos hablar de la mala selección o de la plaga de lesiones que ha tenido el Sevilla en este momento, ¿no? En esta temporada. Pero si lo miras bien, si te paras y ordenas la plantilla que ha tenido el Sevilla esta temporada, que tiene ahora con Mendilibar, tiene dos porteros de primer nivel, como son Bono y Marko Dimitrovic. O sea, son porteros que me parece que están bastante por encima de la media de la liga española. Tiene en defensa, insisto, como dije antes, en el lateral derecho están Navas y Montiel, que me parece que son jugadores de total garantía. Lo mismo diría yo en el lateral izquierdo con Acuña. Alex Telles tiene bastante que demostrar todavía. Es un jugador de nivel, pero muy, muy lagunero. No obstante, yo creo que da el nivel. La defensa ha sido la pesadilla total del Sevilla durante esta temporada. Tenemos también por aquí, aparte de Badé, porque Udeli no es un central, fue una reconversión de urgencia y ahora hablaremos de él. Está Rekic, está Badé, está Nianzú, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos por aquí en la plantilla. Marcao, por supuesto. O sea, ha sido
un año muy complicado para los defensas de Sevilla. Yo creo que Marcao venía como el señalado para ser el titular dentro de esta defensa. Todos recordamos su actuación el año pasado en la Europa League con el Galatasaray, sobre todo contra el Barcelona. Pero ante la plaga de lesiones y el mal rendimiento, yo creo que si tuviera que ir a la guerra Mendilibar, escogería a Gudeli y a Badé, ¿no? Pero yo creo que este es el punto que más tiene que reforzar el Sevilla de cara a la siguiente temporada, ¿no? Después, Rakitic y Fernando no son precisamente dos jóvenes promesas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Me parece que Pape Gueye es un buen jugador, pero no sé si es un jugador que técnicamente esté a la altura de lo que necesita el Sevilla, la verdad, eso también hay que señalarlo. A mí, Joan Jordán, cuando está centrado, me gusta mucho, me parece que es un tipo muy útil en ataque, en defensa, pero bueno, tiene bastantes lagunas en su rendimiento y a partir de aquí empieza yo creo un sitio donde el Sevilla verdaderamente tiene talento diferencial que por diferentes motivos no ha terminado de funcionar, ¿verdad? El Papu yo creo que cuando estuvo a buen nivel en Sevilla era titular, ahora ya sabemos que no está del todo. Yo creo que la temporada de Oliver Torres es para enmarcarla, es verdad que es justo una temporada mala del Sevilla, pero yo no recuerdo una temporada mejor de Oliver Torres como jugador, excepto que no lo seguí mucho en Porto, pero desde que ha vuelto a España y está en el Sevilla, yo creo que lo podemos señalar de esa manera. Y luego tenemos aquí a Ocampos y tenemos a Suso, que el otro día marcó un golazo tremendo contra la Juve, que cada vez más es un jugador del carril interior más que del exterior, porque los años no pasan en balde, pero que también es un gran jugador y que se le pueden sacar cositas. El Tecatito no ha tenido demasiada participación, las lesiones, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero es lo que os digo, o sea, si vamos mirando la plantilla y por último dejamos aquí a Rafa Mir con En-Nesyri, nos damos cuenta de que el Sevilla tiene buena plantilla. O sea, el Sevilla tiene que corregir la defensa. Ahora mismo creo que es mandatario. O sea, Nianzú no ha demostrado lo que se presuponía de él cuando vino el verano pasado. Hay que calibrar mucho el asunto con las lesiones de Marcao. No sé exactamente la situación de Badé, que me parece que está cedido, pero yo creo que Monchi y la dirección deportiva se tienen que centrar en esta parte. E insisto, no sé qué jugadores del Sevilla serán o tendrán una potencial venta para la temporada que viene, viniendo del plano que han venido, ¿no?, durante esta temporada. Pero yo creo que la plantilla más o menos va a ser parecida, a lo mejor no en cuanto a los nombres, porque hay varias salidas, pero sí en cuanto al nivel. Y yo creo que contar con alguien, como es en este caso Mendilibar, que ha demostrado que es capaz de sacar rédito, de sacar rendimiento a esta plantilla, a mí me parece fundamental. Trabajar en unas buenas incorporaciones, entiendo que el club también tendrá que vender por motivos evidentes, y creo que ese binomio sumado a un tipo con experiencia en primera división que te va a garantizar que no se va a dormir en los laureles, que no está pensando en el siguiente contrato o en tal o cual club o lo vuelve loco el representante, yo creo que eso es fundamental, porque donde el Sevilla no juzgue bien a su entrenador este verano, quizá vamos a estar hablando de otro punto. Y yo no dejo de pensar, honestamente, dónde estaría el Español si hubiera firmado a Mendilibar en vez de firmar a Luis García. No es ningún palo ni ningún demérito para Luis García, pero es un entrenador que hasta el momento no tenía experiencia en primera división y se está viendo que los resultados no están siendo los adecuados porque el fútbol no está siendo el adecuado, no porque aquí solo nos fijemos en si la pelota entra o si pega en el palo, ni mucho menos. Por lo tanto, y como conclusión, yo, si fuera Pepe Castro, si fuera Monchi, hubiera renovado Mendilibar ya. Lo hubiera anunciado después de lo que vimos el otro día contra la Juventus en la prórroga en Sánchez Pizjuán. Hubiera sido lo siguiente, salir y decir, bueno, Mendilibar está renovado, falta firmar, pero está renovado, va a estar la temporada que viene, porque lo que está haciendo con este club y con esta plantilla ha sido algo totalmente, lo ha resucitado. O sea, el Sevilla estaba para otra cosa y lo ha puesto donde se supone que tiene que estar el Sevilla. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo y olvidémonos ya
de nombres, de prestigios, de currículums y fijémonos en el rendimiento, en el fútbol. Mendilibar ha demostrado en estos 12 partidos que es un entrenador como la copa de un pino, que sabe hacer todo y que sabe sacar un rendimiento terrible de lo que tiene. Además, va a ser un entrenador que no se va a sentar con Monchi y le va a decir, bueno, yo necesito a este, o si no me voy porque me está llamando no sé quién y me voy a ir. No, ahora, donde quieras traer un técnico de otra espalda y de otro currículum, por ejemplo, pongamos a Marcelo Gallardo, vas a tener que sostenerlo sobre una inversión, sobre un futuro, sobre unos objetivos. Ese técnico va a tener espalda suficiente como para hacer palanca o si no, se podrá ir y tendrá otro futuro. Por lo tanto, yo creo que la opción es Mendilibar y si el Sevilla opta por no continuar con Mendilibar, para mí se equivocará. Así que nada, muchas gracias de verdad, de todo corazón, por estar al otro lado. Déjame un me gusta, ponme un comentario, comparte el contenido si te gusta para hacernos crecer un poquito más y que cada vez seamos más por aquí. Muchas gracias, insisto, y nos vemos en el siguiente vídeo.